Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, en esta noche te damos gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos para estudiar tu palabra, para ser discipulados a través de tu verdad, Señor, la verdad bíblica. Ayúdanos, como siempre, te pedimos que nos ayudes a ser bíblicos, a ser cristianos bibliocéntricos, siempre enfocados en tu verdad, siempre enfocados en tu palabra, para que la escritura sea la que nos direccione y el Espíritu Santo nos hable a través de ella. Conforta nuestros corazones, afirma nuestros pensamientos en ti en esta noche, y te pedimos que este estudio bíblico sobre la adoración nos ayude a conocerte más, a amarte más, a servirte más, a apasionarnos más por ti. Nos ayude a entregar más intensamente nuestra vida en alabanza y en adoración a ti todos los días de nuestra existencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, voy a compartirles pantalla para que vamos al tema de hoy. La clase anterior, la clase número 3, estuvimos estudiando dos términos en hebreo muy importantes acerca de la alabanza. El significado en general de la alabanza es enaltecimiento. Recordemos que es enaltecer a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Ponerlo en alto. Es decir, que todos puedan saber, que todos puedan conocer quién es Él y lo que hace Él. Entonces es muy importante entender el concepto de la alabanza como un concepto básico, fundamental, para introducirnos en el tema de la adoración. Porque cuando hablamos de adoración, realmente estamos hablando de alabanza y adoración. Es decir, el concepto de la adoración en la palabra de Dios, en la Biblia, abarca muchas cosas, entre ellas la alabanza. Es decir, nosotros entendemos que son dos términos diferentes y tienen particularidades en su significado. Sin embargo, en la Biblia vemos que el concepto de la adoración en sí lo encierra todo. Lo encierra a partir de la adoración. Vemos que está incluida la alabanza también como un acto de adoración. Generalmente cuando hablamos de alabanza y adoración, lo primero que pensamos es en música y pensamos que la alabanza son las canciones rápidas y que la adoración son las canciones suaves o lentas. Pero no podríamos estar más equivocados al pensar que esto es así, porque realmente en la Biblia eso no existe. En la Biblia no existen ritmos rápidos o ritmos lentos que determinen si una canción es alabanza o si una canción es adoración. No tiene nada que ver con eso. Realmente eso ha sido ya más como una especie de clasificación moderna que nosotros le hemos dado a la música cristiana, sobre todo a la música congregacional. Es decir, la música que se canta en la iglesia, en la congregación. Porque no toda la música es congregacional, no toda la música cristiana está dentro de la categoría de congregacional. Congregacional significa que se canta en la iglesia. ¿Para qué? Precisamente para alabar a Dios, para exaltar a Dios, para poner en alto sus atributos, para darle adoración a Dios como iglesia. Entonces, la alabanza y la adoración tiene que ver mucho más con música, como lo vengo explicando en la clase anterior. Tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con una vida de intimidad y de comunión con Dios. A partir de la alabanza y la adoración, que es como un mandato
que Dios ha establecido para que nosotros a través de este mandato nos relacionemos con Él. Por eso el primer mandamiento de los 10 mandamientos de los 10 mandamientos es no tener otros dioses y no adorar esos dioses. Entonces, ¿qué significa eso? Implícitamente lo que nos está diciendo Dios es: al único que deben adorar es a mí. Es decir, deben adorarme a mí, inclinarse solo a mí. Entonces vemos que la adoración como estilo de vida es algo que exige Dios de nuestra parte. Que vivamos una vida rendida a Dios. Y parte de ese rendimiento a Dios es reconocer sus atributos. Y eso es alabanza, enaltecer a Dios por lo que Él es. Y dentro del concepto de enaltecimiento ya vimos estas dos palabras que son halal y yadag. Halal, que significa celebrar, glorificar, alardear. ¿De quién? De Dios, de lo que es Él, de sus atributos. Y yadag significa dar gracias, loor, elogio, aplauso. Esto es un tipo de alabanza más enfocada desde la gratitud, que parte desde un corazón agradecido por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por las bendiciones recibidas. Y halal tiene que ver con la celebración por los atributos de Dios, por lo que Él es. Muy bien, hoy vamos a avanzar con dos palabras muy interesantes también, pero en griego, que aparecen en el Nuevo Testamento de una manera muy especial en su contexto bíblico. El primero de ellos es aleluya. Es una palabra que viene del griego, que se escribe, nosotros lo decimos aleluya con Y al final, pero realmente en griego se escribe aleluya. Aleluya, terminando en I latina y A, en griego aleluya. Y el significado de la palabra aleluya, la cual es una palabra que usamos muchísimo dentro de la jerga cristiana, si se puede decir así, si se le puede llamar así, dentro de la terminología cristiana, la forma en que hablan los cristianos, usamos mucho la palabra aleluya. Pero lo sorprendente es que no conocemos en profundidad este término. No conocemos en realidad lo que significa el término aleluya. En griego tiene un significado muy especial y es alabemos a Jehová. Es una invitación. Alabemos a Jehová. Es decir, aleluya es una expresión hacia los demás, hacia el pueblo de Dios, para que nos unamos todos juntos en reconocimiento, en enaltecimiento de Dios. Es invitar a otros para que alabemos masivamente todos juntos a Dios. Eso significa aleluya. Vamos a mirar un texto maravilloso en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1 al 7, que dice de la siguiente manera: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Miren ustedes, había que una gran multitud. Obviamente esto es profético, esto es algo que va a suceder en su determinado tiempo, en el futuro. Entonces había una gran voz de una gran multitud, muchísimas personas reunidas en el cielo diciendo: aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Entonces, primera acotación, primera observación. La palabra aleluya, vengan, alabemos al Señor, tiene que ver con el reconocimiento de la salvación de Dios. Es decir, vengan, alabemos todos juntos para reconocer que Dios es nuestro Salvador, que Él es nuestra salvación. Y por eso Él es merecedor de toda honra y de toda gloria y de todo poder. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos salvó. Y segunda acotación, ¿por qué debemos, vengan y alabemos al Señor? ¿Por qué? Porque sus juicios son ¿qué? Verdaderos
y justos. Es decir, Él es un juez justo, Él es un juez verdadero. Dice, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es decir, venga, alabemos a Jehová porque Dios es justo y como Él es justo, ha llegado el día en que su justicia se ha manifestado. ¿Y cómo se ha manifestado? Derramando su ira sobre la gran ramera. Es decir, aquellos que decían que amaban a Dios, pero se mezclaban con otros dioses. Porque recordemos que esto es lo que hace una ramera. Se prostituye, está con varias personas en diferentes momentos. No se guarda para una sola persona. Esto hace una ramera. ¿Y a qué significa la gran ramera? Todo ese tipo de personas que decían creer en Dios, pero también creían en la Virgen y en el santo no sé qué, y también creían en la brujería y en la hechicería, y más o menos usted puede darse cuenta que este tipo de personas son más que todo creyentes de la Iglesia Católica Romana, que dicen que creen en Cristo, que dicen que aman a Dios, pero realmente no conocen a Cristo, no tienen al Espíritu Santo, no han nacido de nuevo. Entonces vemos que Dios va a derramar su justicia sobre este tipo de personas que que prostituyeron su fe. Entonces ha llegado, venga, alabemos a Dios, porque ha llegado el día en que Dios va a manifestar su ira y su venganza. Y también va a vengar a aquellos siervos suyos que murieron a causa de su fe, a causa del evangelio. Dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían que, amén, aleluya. Venga, alabemos a Dios, aquel que está sentado en el trono. Y miren ustedes, que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que dice acá, que se postraron en tierra y adoraron a Dios, significa que aquellas personas elegidas por Dios, posiblemente de estos 24 ancianos están los profetas, están los apóstoles. Estas personas que Dios usó en su momento para hacer grandes cosas aquí en la tierra, para Dios glorificarse y hablar por medio de ellos, estas personas que son símbolo, digamos, del más rango alto de autoridad espiritual, se postran, se rinden delante de Dios. ¿Y esto qué significa? El reconocimiento de la autoridad de Dios. El reconocimiento de la autoridad de Dios. Otra acotación interesante allí. Aleluya es, vengan, alabemos a Dios para reconocer su autoridad. Qué interesante. ¿Qué estamos haciendo allí? Mirando el contexto de esta porción bíblica y relacionarla directamente con el tipo de alabanza aleluya. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Otra acotación, aleluya tiene que ver con vengan, alabemos a Dios para reconocer que Él es todopoderoso y que Él es el Rey, que Él está sentado en el trono reinando el universo entero y nada se sale de su control. Entonces miren ustedes qué significado tan hermoso, tan profundo y tan amplio tiene la palabra aleluya cuando venimos delante de Él como iglesia, como pueblo de Dios, para reconocer todas estas cosas importantes que nos revela la Escritura aquí en el libro de Apocalipsis. Y finalmente dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Qué interesante entender que el motivo de nuestra celebración, un día en el cielo, cuando estemos con el Señor allí, finalmente reunidos con Él en su reino, nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar. ¿Por qué? Porque es como una boda. ¿Y qué sucede en una boda? En una boda hay fiesta, hay gozo, hay celebración. Porque por fin dos personas que se aman se van a unir, van a hacer un pacto para siempre o por el resto de sus vidas, hablando desde el término terrenal, cuando una pareja, un hombre y una mujer se unen en matrimonio, están haciendo un pacto por el resto de sus vidas y están celebrando ese pacto de amor. Esa es nuestra celebración un día en los cielos, de que su novia, su amada iglesia, se va a unir con Cristo para siempre. Es una boda. Y allí vamos a estar, tú y yo. Si hemos nacido de nuevo y tenemos al Espíritu Santo, vamos a estar con Él allí celebrando esa unión definitiva y eterna para siempre entre el Señor y su iglesia. Entonces, otro motivo más para alabarle a Él. Y no ese día solamente, sino desde ya. Entendiendo que nos estamos preparando, como dice la escritura aquí en Apocalipsis. Al final dice en Apocalipsis en el versículo 7, y su esposa se ha que preparado. Desde ya nos estamos preparando para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Miren ustedes qué interesante es el significado de la palabra aleluya y cómo lo conecta la alabanza aleluya, la conecta con la escritura desde varios ángulos. Bien. Otra palabra maravillosa que nos introduce al concepto de la alabanza, enaltecimiento de los atributos de Dios y enaltecimiento de lo que Dios hace en nuestras vidas, y precisamente en ese sentido se conecta mucho con este término griego que es esquirtao. Y esquirtado significa saltar de alegría. Es una expresión de gozo, de alegría. Bueno, más que de alegría, más que de gozo es de alegría, porque hay una diferencia entre gozo y alegría. El gozo es un fruto del espíritu y la alegría es una emoción humana saludable producida por una circunstancia favorable. Igual que la tristeza es una emoción humana real, natural, que es producida por una circunstancia no favorable. Es decir, la tristeza, tanto como la alegría, es natural, es propia del alma humana. Entonces no es que signifique que la alegría es mala y el gozo es bueno y la alegría es mala, no. Así tanto como la tristeza, la alegría son propias de la naturaleza del alma, del corazón del hombre. Pero es muy diferente al gozo. ¿Por qué? Porque el gozo, y bueno, esto no estaba en la presentación, pero aprovecho para aclararlo. El gozo, como fruto del Espíritu Santo, obviamente lo produce el Espíritu Santo. El gozo no lo produce, el gozo no es una emoción humana producida por una circunstancia favorable. ¿Por qué? Porque vemos por la Escritura que, por ejemplo, el apóstol Pablo, a pesar de las muchas tribulaciones, pruebas, circunstancias difíciles, en la cárcel, azotado, con hambre, en fin, tantas humillaciones y tantas cosas que tuvo que vivir por amor a Cristo, él decía que se gozaba en medio de esas tribulaciones. Por eso él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces mire que el gozo lo produce solo Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una prueba, cuando viene la prueba, humanamente sentimos tristeza, que es la reacción natural.
del alma. Pero inmediatamente el Espíritu Santo, si estamos en comunión con el Espíritu Santo, si estamos llenos del Espíritu Santo, se manifiesta el gozo en nosotros. ¿Y el gozo qué es? Si lo quieres relacionar con un tipo de emoción, es más o menos como una especie de equilibrio, de no pérdida de la paz, de no entrar como en desesperación. Es decir, llega la prueba, llega el dolor, llega el sufrimiento, pero tú no entras ni caes en desesperación, sino que estás gozoso, estás equilibrado. No estás saltando de alegría, porque posiblemente estés triste por la prueba, pero tienes paz en tu corazón. Por eso el término gozo viene de una historia muy atrás, cuando los barcos, no sabría decir en qué año apareció este concepto o este término gozo, cuando existían los barcos, las naves, como dice la escritura en tiempos primitivos, y llegaba la tormenta y llegaban las olas fuertes, cuando el barco o la nave se mantenía equilibrado, aún en medio de la tormenta, ellos decían que la nave o el barco estaba gozoso. El barco estaba gozoso, estaba equilibrado. A pesar de que se estaba moviendo y la tormenta lo movía, el barco estaba equilibrado. Entonces, el gozo es diferente. Ahora, no significa que la alegría sea negativa o sea mala. No, no, no. No podemos expresar nuestra alegría a Dios. Eso es pecado. No, eso ya sería caer en una falsa religiosidad y en un legalismo. ¿Por qué? Porque por eso voy a explicar claramente la palabra esquirtao. Y tiene que ver con alabanza. Tiene que ver, este tipo de alabanza tiene que ver con una emoción sana que sale de nuestro corazón para reconocer lo que Dios ha hecho de manera milagrosa, portentosa en nuestras vidas. Vamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículos 22 al 23. Aquí vamos a encontrarnos, hermanos, con una maravillosa historia, una escena bíblica que nos da mucho entendimiento acerca de la importancia de la alabanza esquirtao. A Dios le gusta este tipo de alabanza. Y miren ustedes de qué se trata esto cuando Pedro y Juan van al lugar de oración, al templo, a la hora de la oración, y se encuentran con un hombre que era cojo. Pedro y Juan subían en Hechos, perdón, no es Lucas sino Hechos, corrijo, Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Vamos a mirar esta porción bíblica. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La hora novena, al parecer, eran las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. A las 3 de la tarde, sagradamente, siempre había un tiempo de oración. Y dice, versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, es decir, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Versículo 3. Versículo 6, perdón. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Versículo 8.
Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y qué, y saltando y alabando a Dios. Aquí es donde aparece la palabra esquirtao. Andando y saltando y esquirtao, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Miren ustedes algunos puntos interesantes en esta porción. El tipo de alabanza esquirtao, que significa saltar de alegría, es una emoción sana, como decía al principio, es una emoción, se me perdió aquí algo que quería decir, es aquí. Es una sana emoción de alabanza a Dios, producida por ver la manifestación del poder de Dios de forma milagrosa. Esto tiene que ver con júbilo, con alegría intensa. Eso es esquirtao. Repito, es una sana emoción de alabanza a Dios producida por ver la manifestación del poder de Dios de forma milagrosa. Muy bien, vamos a meditar en esta porción bíblica. Lo primero que vemos es que Pedro y Juan eran hombres de oración porque iban al templo a orar. Entonces lo primero que necesitamos nosotros para ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas es tener una vida de oración. En segundo lugar, vemos que este hombre era cojo de nacimiento, desafortunadamente, desde que nació. Tenía este problema físico. Y sabemos que para Dios nada es imposible y puede sanarnos de cualquier tipo de enfermedad. Miren ustedes la problemática tan grave que tenía esta persona, que nunca había podido caminar. Y su vida se había limitado, era la mendicidad, a pedir limosna en el templo. Y vivía, era de eso, de la limosna. Entonces, ¿qué vemos allí? Una persona que tiene un contexto de vida humillada, una vida completamente miserable, una vida completamente, digamos, limitada a vivir bajo condiciones de miseria. Allí lo que la palabra nos está mostrando o nos está dando es un ejemplo al extremo. Una persona que está viviendo en mendicidad. Al extremo, ese es el ejemplo más extremo que nos puede dar la escritura de una persona que vive en completa miseria, en completo abandono, en completo dolor. ¿Qué siente esa persona que está allí tirado en el piso, sin poder caminar, sin poder tener una vida normal y limitarse solo a pedir dinero? ¿Qué siente esta persona? Siente frustración, decepción, posiblemente enojado con Dios, no le encuentra sentido a su vida, no le encuentra propósito a su vida, está aburrido de su vida, ¿sí? Se resignó simplemente a ser una persona tirada en el piso pidiendo dinero, pensando que su vida era esa, simplemente mendigar. Aquí estamos profundizando en la escritura, entendiendo el concepto, entendiendo el contexto, de lo que estamos leyendo. Ahora viene Pedro y Juan y lo miran, lo observan, y la manera en que ellos le llaman la atención a él es muy interesante, porque le dicen al cojo, míranos, fijando los ojos en él, míranos. Al parecer, su mirada, y como puede ser la mayoría de miradas de las personas que están en esta condición de abandono y de mendicidad, es una mirada triste,
una mirada caída, una mirada llena de dolor, de decepción, que posiblemente ni siquiera los podía mirar a ellos fijamente, alzar sus ojos y mirarlos. Dice, míranos, míranos. Es decir, eso nos muestra una condición emocional de derrota, de fracaso, de tristeza y dolor. Y después el versículo 5 dice, entonces él les estuvo atento, puso atención. ¿Y qué? Y tuvo una actitud positiva, esperando recibir de ellos algo. Claro, él pensaba que Pedro y Juan les iba a dar dinero. Les iba a dar dinero como cualquier otra persona. Pero puso su mirada en ellos, esperando recibir esto. Sin embargo, yo creo que esta es una actitud positiva. Y es la actitud que nosotros debemos tener para con Dios cuando estamos esperando ver un milagro de Dios. Estar atentos a la manifestación del poder de Dios. Esperando con fe recibir de parte de Dios ese milagro. Después dice el versículo 6. Pedro le contesta al cojo, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ellos no tenían dinero, pero ¿qué tenían? Tenían algo más grande, más valioso y más poderoso que unas cuantas monedas para saciar su hambre. Tenían el poder de Dios. Tenían el poder de Dios para orar en el nombre de Jesucristo y que se produciera un milagro portentoso en la vida de esta persona. Yo pienso que esta es la convicción, hermanos, que nosotros debemos tener cuando oramos a Dios por su intervención milagrosa. Entender de que Dios no actúa bajo recursos humanos, bajo recursos materiales, bajo recursos creados por los hombres. Dios actúa es a través de su poder sobrenatural y muchas veces de maneras que nosotros no entendemos. Este cojo no se esperaba absolutamente, en ningún momento se esperaba un milagro de esta manera y menos que pudiera caminar. Y lo que hace el apóstol Pedro es orar con autoridad en el nombre de Jesús y le dice, levántate y anda, levántate y anda. Ocurre el milagro, porque le toma por la mano derecha, le levantó y se le afirmaron sus pies y sus tobillos. Y comenzó, ¿qué? Ahí viene la parte de alabanza esquirtado. Comenzó a saltar, comenzó a caminar, comenzó sobre todo a alabar a Dios. Y todos se dieron cuenta de esto. Él no recibió su milagro y se quedó callado. Él no recibió su milagro y se quedó tímido por allá, aislado. O salió y se fue para su casa sin que nadie lo viera. No, comenzó a brincar, a saltar y a alabar a Dios públicamente. Ojo con esto, públicamente, delante de todos. Y aquí viene un punto muy interesante. La alabanza esquirtao, cuando nosotros tenemos una expresión de alegría emocional al ver la manifestación del poder de Dios en nuestra vida, tiene que ser pública. Aló, muy importante esto. Tiene que ser pública. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los demás vean tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así como el cojo comenzó a brincar y a saltar de alegría, expresando alabanza a Dios, tú también debes hacerlo cuando recibes un milagro de parte de Dios, financiero, un milagro de salud, familiar, en cualquier área de tu vida donde estás necesitado y esperas recibir la intervención poderosa de Dios. Allí, inmediatamente, cuando suceda el milagro de Dios, ¿qué tienes que hacer? Manifestar tu alabanza esquirtao. Saltar de alegría y decírselo a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, en la iglesia. Públicamente tienes que expresar tu alegría. ¿Por qué?
porque de esa manera estás alabando a Dios, estás glorificando a Dios públicamente con este tipo de alabanza esquirtao. Muy bien. Entonces recuerden, la alabanza esquirtao es una expresión de alegría intensa. A eso lo que le llamamos, o lo que le llama la Biblia, júbilo. Es una alegría intensa, es una emoción sana, tan fuerte, tan intensa, donde alabamos a Dios cuando vemos la manifestación de su poder en nuestras vidas de forma milagrosa, de forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque es algo que solo Dios puede hacer. Cuando hablamos de un milagro, significa que es Dios interviniendo de manera sobrenatural con su mano poderosa, haciendo algo que el hombre no puede hacer. Qué importante es entender esto, mis hermanos. Eso es un milagro, algo sobrenatural, que ni tú ni nadie, ni con tu dinero, ni con tus propias fuerzas lo podías solucionar o podías encontrar la respuesta o la solución. Solamente humillándote en oración y pidiendo a Dios por un milagro, cuando Dios ve tu corazón con fe y dispuesto, entonces Él interviene, si es su voluntad, obviamente, y si es de acuerdo a esa promesa de que Él es nuestro proveedor en las cosas que necesitamos. No es que nos dé todo lo que queramos, sino que realmente interviene milagrosamente en lo que necesitamos, porque Él es nuestro pastor, nuestro proveedor. Allí es donde tenemos que alabar a Dios de esta manera, esquirtao. Miremos algunos versículos que hablan de júbilo en la Biblia. El Salmo 47, versículo 1, pueblos todos, batid las manos. Miren ustedes, allí están las manos. Con las manos expresamos alabanza a Dios. Dice, aclamad a Dios con voz de ¿qué? De júbilo. Y miren ustedes lo importante de levantar la voz con júbilo. Para eso Dios te dio tu voz, para que exaltes a Dios con palabras de reconocimiento, de alabanza, y que tengas júbilo en tu corazón. El Salmo 63, versículo 5. Dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Nuevamente nuestra boca, nuestros labios, expresando palabras de júbilo, de alabanza. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho de manera portentosa y milagrosa en nuestras vidas. Sofonías 3:14 dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Nuestra alabanza tiene que ser de corazón, como dice acá. Ese tipo de alabanza con júbilo, alabanza esquirtao, tiene que ser de corazón. Tiene que ser con un corazón satisfecho de que somos hijos de Dios. Y por eso debemos alabar a Dios con júbilo. Muy bien. Entonces, mis hermanos, debemos enaltecer a Dios con estos dos términos que hemos estudiado hoy, que es aleluya, que significa vengan, alabemos juntos, alabemos a Jehová. Es una invitación, y con todo el contexto que estudiamos hoy en Apocalipsis. Entonces, y obviamente la palabra esquirtao, que significa alabar a Dios con alegría y saltar de alegría. Entonces, estas palabras que hemos estudiado anteriormente, también halal, la palabra, vamos a recordarlas aquí las tengo. Halal y yadak. Halal, yadak, aleluya y finalmente esquirtao. Estas cuatro palabras nos llevan a lo siguiente: a exaltar sus atributos. Cuando hablamos de atributos,
Estamos hablando de las características de la naturaleza de Dios y de su personalidad. Exaltar sus atributos, decir que Él es santo, que Él es sublime, que Él es poderoso, que Él es fiel, que Él es justo, que Él es fuerte, eterno, soberano y muchas más expresiones o palabras que expresan sus atributos. Entonces, estas 4 palabras siempre nos tienen que llevar a exaltar, a enaltecer sus atributos. Y hay ese enaltecimiento a Dios, esa exaltación a Dios de sus atributos, tiene 3 direcciones. Primero, hacia arriba, exaltamos sus atributos hacia arriba para honrarle. ¿Para qué? Para honrarle. Es decir, ¿qué es honrarle? Darle a Él el lugar que Él se merece. Darle honra es darle el lugar que Él se merece. Honrarle es darle a Él el lugar que se merece. En segunda dirección, hacia adentro de nosotros. Enaltecemos a Dios con estos términos que vimos tanto en hebreo como en griego, para recordar quién es Dios, es decir, hacia adentro, o sea, en nosotros, para recordar quién es Dios, lo que Él es y lo que Él hace, lo que Él es y lo que Él hace. Y finalmente, la tercera dirección es hacia afuera o hacia los lados, que es presumir. ¿Cómo así presumir? Presumir de sus maravillosas virtudes, de las virtudes de Dios y de sus atributos a todos los que nos rodean. Esa es una forma de evangelizar. Así como hablábamos de la alabanza esquirtao, que tiene que ser pública. De esto se trata la alabanza. Hacia afuera es presumir hacia los demás, familia, amigos, compañeros de trabajo, todos los que nos rodean, los que nos conocen, los que hablan con nosotros. Cuando hablen con nosotros, que nos escuchen decir: Dios ha sido bueno conmigo, Dios es fiel, Dios es maravilloso, Él es santo, Él es sublime, Él es digno, Él es poderoso. Cuando tú hablas de esta manera, presumiendo de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando lo haces así con los demás, estás usando una forma de evangelización. Es una forma de evangelizar. Cuando tus compañeros de trabajo, tus vecinos te escuchan hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, de los milagros que Dios ha hecho en tu vida, cómo te ha bendecido, cómo te ha sostenido, la paz que tienes ahora después de haber conocido a Cristo y que tu vida ha sido ordenada, que tu vida ha sido transformada en Cristo Jesús, dándole gloria y dándole honra a Él, entonces estás usando una forma o un tipo de evangelización. Porque los demás van a escucharte hablar así y van a decir: ah, esta persona cree en Dios, confía en Dios, ama a Dios, habla de Dios y reconoce todo lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, este es el tipo de alabanza que nosotros tenemos que expresar al Señor, mis hermanos. Una alabanza, recuerde, en 3 direcciones. La primera es hacia arriba para honrarle a Él, para darle el lugar que se merece. La segunda es hacia adentro, para nosotros recordar quién es Dios. Porque precisamente nosotros estamos en una lucha permanente y continua con nuestra confianza en Dios y con nuestra fe. Porque eso es fe. Fe es confiar en Dios. Y estamos en esa lucha. ¿Por qué? Porque las circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida nos hacen creer que Dios no está en el asunto, que Dios no está viendo esa situación, o que Dios está ausente, o que Dios no se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Pero resulta que tenemos que continuamente estar alabando a Dios para recordar quién es Dios, lo que Él es y lo que Él ya ha hecho anteriormente. Y lo que Él ha hecho anteriormente es una garantía
de que en este momento también va a actuar y también nos va a bendecir y también nos va a sostener y también nos va a ayudar. Dios es fiel. Él no es infiel como nosotros que cambiamos de parecer. Él es inmutable. Él permanece fiel todo el tiempo. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Por eso es que sus promesas son verdaderas y son permanentes, porque Él las cumple, porque Él es fiel. Entonces, cuando alabamos a Dios, recordando quién es Dios y lo que Él es y lo que Él ha hecho, eso también fortalece nuestra fe. Y finalmente, en la tercera dirección, hacia afuera, es presumir de lo que Dios ha hecho en nosotros, de las maravillosas virtudes de Dios a todos los demás, a todos los que nos rodean. Muy bien, mis hermanos, esas son las 4 palabras más sobresalientes relacionadas con la alabanza. El tipo de alabanza que debemos darle a Dios, la alabanza bíblica, dentro del concepto de la adoración general, es esta: una alabanza que enaltece a Dios. Entonces, miren ustedes, esto no tiene que ver directamente con música. La música es solo una expresión de alabanza, pero la alabanza bíblica tiene que ver es con nuestra forma de relacionarnos con Dios en el día a día. ¿Cómo? Pues reconociendo sus atributos, es decir, dándole el lugar que se merece, recordando lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y tercero, presumiendo a los demás de quién es Él y también de lo que Él hace. Es muy importante entender esto, mis hermanos, para que lo practiquemos todos los días de nuestra vida, y de esta manera nuestra fe también se fortalece cuando practicamos este tipo de alabanza a Dios. Bien, vamos a orar y a darle gracias al Señor por este tiempo, por esta clase. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por este tiempo de bendición para nosotros, el cual es estudiar tu palabra, poder meditar en ella, profundizar en ella, aprender de ella, para llevarla a la realidad, a la práctica en nuestras vidas. Y hoy, precisamente, recordando estos conceptos tan importantes de la alabanza que tú quieres que nosotros te demos, esa alabanza bíblica, revelada en la Escritura, a la manera de Dios, es la que tú quieres que nosotros practiquemos, reconociendo que tú eres santo, soberano, bueno, maravilloso, poderoso, sublime, Rey de reyes, Señor de señores. Recordando, Señor, también todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y la forma correcta en la que debemos reaccionar cuando vemos la manifestación de tu poder de forma milagrosa en nosotros, cuando respondes nuestras peticiones y nuestras oraciones, y podamos expresar alabanza, esquirtao, saltando de alegría, públicamente, mostrando a los demás esa alegría que hay en nuestro corazón, publicando tus maravillas. Al ver tus maravillas, los demás puedan ver que tú eres real y que tú eres bueno. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos en esta noche. Te pido que esta enseñanza, este discipulado, pueda entrar profundamente a su corazón y produzca fruto apacible, para que puedan, Señor, ser y convertirse en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.